Hoy les traemos una historia que ha conmocionado no solo al mundo del fútbol, sino también al corazón de toda una nación. Una historia marcada por el amor, la pérdida y el dolor silencioso de una mujer que, hasta hace poco, lo tenía todo, y hoy lo ha perdido todo. Prepárense para adentrarse en uno de los capítulos más oscuros, en la vida del astro portugués Diogo Jota, y sobre todo para comprender el drama humano que se esconde detrás de las cámaras, los estadios llenos y los titulares sensacionalistas. Porque esta vez no hablamos solo de fútbol. Hablamos de vida, muerte y del grito ahogado de una esposa que camina tras el ataúd del hombre que amaba. Un adiós que nadie esperaba. Eran las 12 en punto del mediodía del 5 de julio. Frente a la iglesia, cientos de rostros cubiertos por lágrimas. Cámaras de televisión, aficionados con bufandas de Liverpool y, entre todos, una figura solitaria que lo decía todo sin decir nada. Ella, la esposa de Diogo Jota. Con los ojos hinchados, los pasos temblorosos y un velo negro que no lograba ocultar su devastación, caminaba junto al féretro de su esposo. A su lado el ataúd más pequeño, el de su cuñado. Sí, porque en esta tragedia, el destino no se conformó con arrebatarle a un hombre joven, sino que decidió llevarse también a su hermano menor, en lo que las autoridades aún investigan como un trágico accidente automovilístico. Pero más allá del parte oficial, lo que quedó grabado en las retinas fue la imagen de una mujer rota, abrazada al ataúd de quien fue el amor de su vida. Ninguna palabra pudo expresar su dolor. Ningún titular logró captar el abismo que se abría bajo sus pies. Diogo Jota, algo más que un futbolista. Para entender la magnitud de esta pérdida, hay que hablar de quién era Diogo Jota. El niño prodigio nacido en Mazarelos, que pasó de jugar en campos de tierra a conquistar Anfield, con su agilidad felina y su inteligencia táctica. Un delantero que no solo marcaba goles, sino que también marcaba corazones. Admirado por sus compañeros, respetado por sus rivales. Adorado por una afición que lo vio crecer dentro y fuera del campo. Pero detrás del deportista de élite, había un hombre profundamente familiar. Pocas veces daba entrevistas, y cuando lo hacía, sus palabras giraban inevitablemente hacia su esposa y su familia. Mi casa es mi refugio, solía decir, y ella, su esposa, era ese faro silencioso que lo mantenía anclado en la realidad, lejos de las luces cegadoras de la fama. La pareja perfecta que el destino rompió. Los conocimos en redes sociales, sonrientes, abrazados, recorriendo Portugal con su pequeño hijo. Ella, discreta, elegante, siempre alejada del foco mediático. Pero quienes los conocían de cerca, hablaban de una conexión auténtica, sin artificios. No eran solo pareja, eran cómplices. Cada gol, cada triunfo, cada derrota, todo era compartido. Ella lo acompañaba en silencio, en las gradas o desde casa, mientras él luchaba en el campo. Y ahora esa misma mujer camina tras su ataúd, con un hijo en brazos que tal vez aún no entienda, que papá no volverá. La imagen de ella arrodillada junto al féretro, sosteniendo la medalla que Jota ganó con la selección, le ha dado la vuelta al mundo. No se escucharon gritos, solo sollozos ahogados, manos temblorosas y una promesa muda: nunca te olvidaré. ¿Qué pasó realmente la noche de la tragedia? Hasta el momento, la policía ha sido cautelosa con los detalles. Lo que se sabe es que el vehículo en el que viajaban Diogo Jota y su hermano menor perdió el control en una carretera secundaria, aparentemente por una combinación de exceso de velocidad y condiciones climáticas adversas. El impacto fue brutal. Ambos murieron en el acto. Pero hay interrogantes que persisten. ¿Por qué tomaron esa ruta? ¿Por qué viajaban de noche? ¿Había algún motivo urgente? Versiones extraoficiales hablan de una reunión familiar importante, a la que ambos querían llegar a toda costa. Otros sugieren que Joa había recibido malas noticias poco antes del viaje. Nada confirmado. Solo hipótesis. Pero, más allá de las causas, lo único cierto es
que la tragedia ha dejado a una mujer sola, a un hijo huérfano y a una nación sumida en un luto que va más allá del fútbol. El silencio de una esposa. Desde que se dio a conocer la noticia, han llegado mensajes de todas partes del mundo. Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Jürgen Klopp. Todos expresaron su dolor y apoyo a la familia. Pero ella, la esposa de Jota, no ha dicho una sola palabra. Ni entrevistas, ni declaraciones públicas. Solo miradas vacías, abrazos mudos y una fortaleza que hiela la sangre. Fuentes cercanas a la familia aseguran que se ha recluido en casa, rodeada de sus seres más íntimos. Está rota, dicen. No duerme, no come. Pasa horas abrazada a las camisetas de él con el niño en brazos. Este silencio no es indiferencia. Es dolor puro. Y es quizás la expresión más sincera del amor. ¿Cómo se sobrevive a una pérdida así? No hay manual para sobrevivir a la pérdida del amor de tu vida, menos aún si eres joven. Si aún tenían tantos planes por cumplir, las vacaciones que estaban por llegar, el segundo hijo que tal vez soñaban, la vida que construían juntos. Hoy todo eso ha quedado suspendido en un eterno presente de dolor, y ella, la mujer que antes era solo, la esposa de Jota, se ha convertido en el símbolo silencioso de ese dolor. Una viuda joven en el ojo del huracán mediático, luchando por mantenerse en pie, hijo, y quizás por la promesa de mantener vivo el recuerdo del hombre que amó. Un adiós que no termina. El entierro fue solo el inicio. Ahora viene lo más difícil. ¿Volver a casa? Enfrentar la ausencia, mirar el lugar vacío en la mesa. Escuchar los silencios que antes eran risas. El país entero sigue de luto. Las camisetas del Liverpool y de la selección portuguesa se agotan en las tiendas. No por moda, sino como homenaje. En los estadios se guardan minutos de silencio. En las redes los mensajes no cesan. Pero el verdadero homenaje no está en las flores ni en los aplausos. Está en recordar quién fue Diogo Jota como persona. Un hombre de familia, un compañero fiel, un hermano protector. Sobre todo, en abrazar a esa mujer que hoy necesita algo más que palabras. Necesita tiempo, respeto y un poco de luz entre tanta oscuridad. La tragedia de Diogo Jota. Un amor roto por el destino. Una despedida que conmociona al mundo del fútbol. El silencio que envolvía la iglesia de Gondomar no era solo religioso. Era un silencio cargado de incredulidad, de dolor puro y sin consuelo. Una figura desgarradora rompía la quietud. Rute Cardoso, de apenas 28 años. Avanzaba con pasos inseguros detrás del féretro de su esposo, el futbolista portugués Diogo Jota. Su cuerpo temblaba, sus lágrimas caían sin tregua. Y en ese momento, cuando cayó de rodillas sin fuerzas, el país entero pareció derrumbarse con ella. Arlut no era solo la viuda del ídolo de Liverpool, era su compañera de vida, su amor de juventud, la madre de sus 3 hijos, y la protagonista de una historia que parecía sacada de un cuento de hadas, hasta que la tragedia la convirtió en pesadilla. Apenas 2 semanas antes, el 22 de junio, se habían casado rodeados de familia y amigos. Hoas publicó entonces un video que ahora duele mirar. En él, se lo ve sonriendo, bailando, besando a su esposa, y escribía: «El hombre más afortunado del mundo por haberme casado con la mujer de mi vida». Nadie podía anticipar que serían sus últimas palabras públicas. Porque pocas horas después de compartir esa felicidad con millones de seguidores, la fatalidad truncó todo. La noticia llegó el 3 de julio como un mazazo. Diogo Jota y su hermano menor, Andrés Silva, habían muerto en un accidente de tráfico en el noroeste de España mientras se dirigían hacia Inglaterra. Según fuentes policiales, el Lamborghini en el que viajaban habría intentado adelantar a otro vehículo cuando una de sus ruedas estalló. El coche se salió de la carretera, volcó varias veces y estalló en llamas. No hubo tiempo para rescatarlos. Murieron en el acto. El mundo del deporte quedó paralizado. ¿Cómo podía ser que una estrella en la plenitud de su carrera, un hombre aparentemente invencible dentro y fuera del campo, pudiera desaparecer en un segundo?
Pero más allá de la conmoción mediática, lo que ocurrió en Gondomar aquel día del funeral reveló la verdadera dimensión del dolor, el humano, el íntimo, el imposible de maquillar. La iglesia, ubicada a solo media hora del lugar donde 2 semanas antes Ruth y Diogo habían celebrado su boda, se convirtió en el escenario de una despedida que nadie estaba preparado para vivir. La misma comunidad que los había visto crecer, él como jugador prodigio, ella como su sombra constante y firme, ahora los veía partir de la manera más cruel. Ruth, vestida de negro absoluto, no necesitaba hablar. Su rostro lo decía todo. Había perdido a su compañero de vida, al padre de sus hijos, al chico que la enamoró, cuando eran solo unos adolescentes en Porto. Juntos habían superado los tiempos duros, las distancias, los retos del fútbol profesional. Y justo cuando pensaban que el destino finalmente les sonreía, podían disfrutar de la estabilidad y la felicidad que tanto habían trabajado para construir. La tragedia les robó todo. A su lado, familiares intentaban sostenerla, literal y emocionalmente, entre ellos los padres de Diogo y André. 2 figuras devastadas, casi irreconocibles, aferradas el uno al otro en un intento desesperado por no derrumbarse ante el horror de perder no a uno sino a 2 hijos el mismo día. El cortejo fúnebre fue doble. Los féretros de Diogo y André avanzaron juntos, como si aún pudieran caminar uno al lado del otro como lo hicieron desde la infancia. Una imagen que desbordaba simbolismo y desolación. Los aplausos de la gente congregada en las calles, algunos llorando, otros simplemente enmudecidos, acompañaron el último trayecto de 2 vidas interrumpidas por el destino más injusto. Entre los asistentes al funeral no solo se encontraban amigos y vecinos, sino también compañeros de equipo, dirigentes del Liverpool y personalidades del deporte portugués. Todos ellos con la misma expresión de impotencia, porque cuando una tragedia golpea así, ya no importa la fama, ni el talento, ni los millones. Solo queda la evidencia de que somos profundamente vulnerables. Los medios, por supuesto, no guardaron en difundir las imágenes más crudas del sepelio. El rostro desencajado de Ruth, los padres abrazando los ataúdes, los niños, demasiado pequeños para comprender la magnitud de su pérdida, siendo protegidos de las cámaras. Pero en medio de tanto dolor, lo que más impactó fue la unanimidad del testimonio. Todos coincidían en que el amor entre Diogo y Ruth era genuino, fuerte, inspirador. Y es que, a diferencia de tantas relaciones fugaces del mundo de la fama, lo de era distinto. Se conocieron en la adolescencia, cuando ninguno de los dos tenía certeza sobre el futuro. Él soñaba con ser futbolista profesional. Ella simplemente quería estar a su lado. Desde entonces, construyeron una vida basada en la lealtad, la paciencia y el respeto mutuo. Mientras Jota saltaba de un club a otro, buscando su lugar en el fútbol europeo, Ruth lo acompañaba sin pedir nada a cambio, criando a sus hijos en silencio y alejándose de los focos. Por eso, cuando finalmente pudieron celebrar su boda, muchos lo vieron como el cierre perfecto a una historia de perseverancia y amor. Nadie, ni en sus peores pesadillas, imaginó que ese sería el comienzo del fin. Hoy, mientras el mundo del fútbol sigue rindiendo homenajes al delantero, que dejó una marca imborrable en cada club por el que pasó, quienes conocieron su historia de cerca saben que la verdadera tragedia no está en las estadísticas que quedaron incompletas, ni en los partidos que ya no jugará. La verdadera tragedia está en los ojos de Ruth, en el vacío que deja en sus hijos, en la casa que ahora retumba en silencio. Quizá por eso, más allá del homenaje deportivo, esta historia ha tocado tan profundamente a millones. Porque nos recuerda que, detrás del uniforme, del gol, del ídolo, hay un ser humano. Uno que amaba, que soñaba, que planeaba envejecer al lado de su primer amor, y que ahora descansa bajo tierra demasiado pronto, demasiado injustamente. En Gondomar, el sol volvió a salir al día siguiente. Pero para Ruth, y para todos los que lo amaron, será difícil volver a ver la luz de la misma manera. Porque hay ausencias que no se llenan con el tiempo, sino que se transforman en cicatrices permanentes. Y esta sin duda será una de ellas.
Adiós a un héroe caído. El funeral de Diogo Jota conmueve a todo el fútbol europeo. Lisboa, 5 de julio. No era un partido. No había cánticos ni gritos de gol. Solo un silencio abrumador cubría el aire como una niebla espesa, mientras el ataúd de Diogo Jota recorría su último trayecto. No había estadio ni luces, solo una iglesia modesta en el corazón de Portugal, donde se congregaron las figuras más emblemáticas del fútbol europeo para despedir entre lágrimas y dolor a un talento apagado demasiado pronto. A la cabeza de la procesión, dos figuras conocidas por millones en todo el mundo lideraban el cortejo fúnebre con la solemnidad de quien no solo pierde a un compañero, sino a un hermano. Virgil Dijk, el imponente capitán de Liverpool, y Andy Robertson, su fiel escudero en defensa, caminaban en silencio portando dos coronas de flores. Una llevaba el número 20, el dorsal de Jota en el club inglés. La otra, el número 30, en honor a su hermano Andrés Silva, también futbolista, quien sigue su carrera en el modesto Penafiel del ascenso portugués. Detrás de ellos, la figura serena pero visiblemente afectada de Arne Slot, el nuevo entrenador del Liverpool, reflejaba una mezcla de incredulidad y profunda tristeza. Slot, que había aterrizado en Anfield con sueños renovados, nunca imaginó que su etapa en el club comenzaría de esta manera, rindiendo homenaje a un jugador cuya carrera había sido sinónimo de entrega, talento y goles inolvidables. Slot no llegó solo. Lo acompañaban jugadores del primer equipo, miembros del cuerpo técnico, asistentes, fisioterapeutas. Todos habían volado desde Inglaterra hasta Portugal el día 4 de julio. No por un compromiso profesional, sino por un lazo mucho más fuerte: el respeto y el amor hacia un compañero que lo había dado todo por la camiseta roja. Al salir del funeral, las cámaras captaron el momento en que Slot, cabizbajo, intentaba contener la emoción. Pero el rostro lo decía todo. Había perdido algo más que un jugador. Había perdido un alma noble en el vestuario. Un líder silencioso que, con cada gol, con cada jugada, había conquistado no solo los corazones de los fans del Liverpool, sino de toda una generación de portugueses que soñaban con ser como él. El dolor no conocía colores esa tarde. Desde Manchester llegó Rubén Díaz, defensor del City y habitual en la saga de la selección portuguesa. Su presencia rompía cualquier rivalidad de clubes. Allí no importaban los escudos ni los trofeos, solo el vacío de una ausencia imposible de llenar. También dijo presente James Milner, el eterno soldado del Liverpool, quien, a pesar de no compartir ya vestuario con Jota, quiso estar allí, al pie del féretro, como un testimonio silencioso de lo que significa la verdadera camaradería. Y entre los rostros más conmovidos, el de Jordan Henderson, antiguo capitán del equipo, no dejó a nadie indiferente. Sus lágrimas, imposibles de contener, hablaron más que cualquier discurso. La muerte de Jota no fue solo una tragedia personal. Fue un golpe que sacudió los cimientos del fútbol portugués y del Liverpool FC. Con apenas 28 años, el atacante nacido en 1996 acumulaba ya 49 apariciones con la selección absoluta y había sido pieza clave en el reciente triunfo sobre España en la final de la UEFA Nations League. Su carrera, aunque breve, fue intensa y brillante. Desde su llegada al Liverpool en 2020, anotó 65 goles en 182 partidos, dejando huella en cada torneo que disputó: la Premier League, la FA Cup, las dos copas de la Liga. No había competición que no contara con su marca. Pero más allá de las estadísticas, lo que quedaba claro en aquella ceremonia fúnebre era otra cosa. Diogo Jota había sido un ser humano excepcional. El vestuario todos coincidían en lo mismo: callado, humilde, trabajador incansable, un chico que no necesitaba gritar para hacerse escuchar, y cuya pasión por el fútbol se veía en cada entrenamiento, en cada balón dividido, en cada gol celebrado sin estridencias, pero con el corazón en la mano. Su hermano André, aún con la mirada perdida y la voz quebrada, permanecía al fondo, rodeado de familiares. No había necesidad de palabras. Él también era futbolista, pero nada lo había preparado para perder a su modelo,
su confidente, su sangre. La prensa portuguesa, habitualmente discreta en temas íntimos, no pudo evitar volcarse en la cobertura. Porque este no era un suceso más. Era el final abrupto de una historia que aún tenía muchos capítulos por escribir. Se hablaba de una renovación de contrato, de nuevas temporadas en la élite, de convertirse en uno de los líderes del nuevo Liverpool bajo el mando de Slot. Pero la vida, cruel e impredecible, decidió lo contrario. En las gradas del pequeño cementerio se escuchaban murmullos entre sollozos. ¿Por qué él? ¿Tan joven, tan fuerte? Y quizás esa es la pregunta que más duele. ¿Por qué no tiene respuesta? Porque el destino a veces actúa sin lógica, sin compasión, llevándose a los mejores sin previo aviso. El impacto en Liverpool fue inmediato. Las redes sociales del club se vistieron de luto. Los hinchas improvisaron altares con camisetas, bufandas y velas. Anfield, templo del fútbol, guardó un minuto de silencio que pareció eterno. Los cánticos se convirtieron en oraciones, y en cada esquina de la ciudad, alguien recordaba un gol, una jugada, una risa de Jota. En Portugal, el presidente de la federación, excompañeros de clubes anteriores como el Wolverhampton o el Porto, y hasta entrenadores que lo vieron crecer, enviaron sus condolencias porque Jota no solo era querido, era admirado. Y así, en medio del dolor, la figura de Diogo Jota crece aún más. No como mártir, sino como símbolo. Un ejemplo de dedicación, humildad y excelencia que, aunque ya no esté físicamente, seguirá inspirando a miles de niños que cada tarde patean un balón soñando con ser como él. El fútbol ha perdido a uno de sus mejores exponentes, pero el legado de Jota, ese que no se mide en goles ni en títulos, sino en respeto y amor, perdurará para siempre. Porque hay muertes que, aunque duelen, nos recuerdan lo que verdaderamente importa. La humanidad detrás del ídolo. Y hoy, mientras el mundo del fútbol se seca las lágrimas, solo queda una certeza: Diogo Jota no se ha ido del todo. Vive en cada estadio, en cada balón, en cada corazón que lo aplaudió. Y sobre todo, en cada alma que supo amar al hombre, más allá del jugador. En este canal solemos hablar de estrellas, de fama, de carreras brillantes. Pero hoy les hemos contado una historia distinta. Una historia humana. Porque detrás de cada ídolo hay una familia. Detrás de cada jugador, un corazón que late, ama. Y también se rompe. A la esposa de Diogo Jota, desde aquí nuestro más profundo respeto. Y a ustedes gracias por acompañarnos en este homenaje. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y compartir si este relato tocó su corazón. ¡Hasta pronto!